Era similar a cada uno de nosotros en común, digno de confianza, cercano al Maestro. Sin embargo, en un preciso instante de su existencia, Judas realizó una elección que trastornó cada cosa, no porque hubiera nacido malvado, sino porque algo aparentemente insignificante creció más allá de toda medida. Una porción de avaricia, una dosis de soberbia, y mediante un beso, símbolo universal de estima y afecto, selló la suerte de aquel que una vez había decidido seguir, conduciéndolo hacia una conclusión trágica y deplorable. Esta no es simplemente una narración escritural concerniente a Judas Iscariote. Es una mirada penetrante sobre el género de equivocaciones que todos cometemos, aquellas silenciosas, ocultas detrás de expresiones sonrientes, escondidas bajo la fachada de la fidelidad, enmascaradas por nobles propósitos. Es una advertencia sobre las realidades que permitimos desarrollarse silenciosamente dentro de nosotros. Y mientras observas la entera vicisitud, quizás descubrirás una fracción de ti mismo reflejada en ella. Descubre qué significa el genuino arrepentimiento y una oración para reconsagrar tu existencia a Dios en el momento en que encontramos inicialmente a Judas. En el 10º capítulo de Mateo, él ya está contado entre los 12 seguidores de Jesús en las Sagradas Escrituras. No nos revelan las circunstancias del encuentro entre Jesús y Judas Iscariote. Sin embargo, como para los otros, Jesús percibió algo en él, vislumbró capacidades, una voluntad de seguirlo. Pero incluso mientras Judas asumía su posición entre los escogidos, los gérmenes de su futuro traicionamiento ya estaban germinando. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. En primero, Simón, apodado Pedro, junto con su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, acompañado por su hermano Juan. Felipe, junto a Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo con Tadeo. Simón el celote, y Judas Iscariote, aquel que lo entregó a los enemigos. Mateo 10. 2-4. Judas no era ajeno a las aspiraciones personales. Mientras acompañaba a Jesús, estaba convencido de recorrer un camino hacia la grandeza, al lado del Hijo del Altísimo, pero su corazón comenzó a anhelar algo más: autoridad, riqueza material, prestigio social. Los otros compañeros no eran conscientes, pero había una tiniebla que fermentaba bajo su apariencia exterior, que desvió inicialmente a Judas del sendero de la rectitud. ¿Fueron sus aspiraciones desmesuradas? ¿O había algo más tenebroso, más siniestro, que tiraba de las cuerdas de su corazón? Mientras Jesús proseguía en realizar prodigios, en sanar a los enfermos y en enseñar la palabra divina, Judas se volvía cada vez más inquieto. Observaba no solo con asombro, sino con una mente calculadora. Veía las multitudes afluir, observaba la influencia creciente de Jesús, y con ella, la posibilidad de gran riqueza y poder. Una tarde, durante una cena, en la morada de Simón, la verdadera naturaleza de Judas comenzó a emerger. Cuando María vertió un perfume precioso sobre los pies de Jesús, Judas entrecerró los ojos y declaró: ¿por qué razón este perfume no ha sido vendido por 300 denarios y distribuido a los necesitados? A Judas le disgustó que un ungüento de valor, correspondiente a la ganancia de un año entero, fuese vertido en un instante. Pero su preocupación no brotaba de un corazón auténtico, sino de su codicia. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, aquel que posteriormente lo habría traicionado, protestó: ¿por qué motivo este perfume no ha sido vendido y el dinero dado a los pobres? Valía el salario anual de un trabajador. No pronunció estas palabras porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y puesto que tenía la responsabilidad de la bolsa del dinero, era habitual que tomara de lo que allí se depositaba. Juan 12:4-6. A las lamentaciones de Judas eran un sutil velo sobre sus verdaderas intenciones. Ya estaba operando de modo fraudulento con el dinero que le había sido confiado. No sorprende que fuera un recipiente ideal para que el maligno entrara, como documentado en Lucas, que empujó a Judas, que caminaba tan cerca de Jesús, a dar la espalda a todo. Podría haber sido influenciado por algo tan elemental como el dinero. No fue solamente la codicia lo que motivó a Judas, sino una oscuridad más profunda. Su deshonestidad y su avaricia ya eran un terreno fértil
para que el diablo prosperase. Era justo antes de la celebración de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo y hacer retorno al Padre. La cena estaba en curso, y el diablo ya había instigado a Judas, hijo de Simón Iscariot, a traicionarlo. Jesús sabía que el Padre había puesto cada cosa bajo su poder, y que había salido de Dios y a Dios volvería. Juan 13:1-3. Mientras tanto, los jefes religiosos y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y conspiraron para capturar a Jesús secretamente y eliminarlo. Pero no querían actuar durante la fiesta porque temían que estallara una revuelta. Dado que muchos habían aprendido a amar a Jesús, aun cuando descendió la tarde, Jesús estaba recostado a la mesa con los 12, y mientras consumían el alimento, declaró: «En verdad os digo que uno entre vosotros me entregará a los enemigos». Ellos se entristecieron profundamente y comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Soy acaso yo, Señor?». Jesús respondió: «Aquel que ha mojado la mano conmigo en el plato, ese me traicionará. El Hijo del Hombre se va, exactamente como ha sido escrito de él, pero ay de aquel hombre a través del cual el Hijo del Hombre es entregado. Habría sido mejor para aquel hombre no haber nacido jamás». Entonces Judas, aquel que estaba por traicionarlo, dijo: «¿Soy acaso yo, maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has afirmado». Mateo 2, las 6:20-25. Jesús partió el pan y lo compartió con sus discípulos. Luego afirmó: tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Posteriormente tomó el cáliz, y después de haber dado gracias, se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esto es mi sangre de la alianza, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. El Evangelio según Juan explica que, después de que Judas tomó el pan, Jesús le dijo: lo que estás por hacer, hazlo rápidamente. Pero ninguno de aquellos que estaban sentados a la mesa comprendió por qué le había dicho esto. Puesto que Judas tenía la responsabilidad de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Tan pronto como Judas tomó el pan, salió. Y era noche. Juan 1:27 de la tarde, -30. Judas se dirigió a los jefes religiosos y a los otros que planeaban eliminar a Jesús, y estrechó un pacto con ellos. Negoció la entrega de Jesús a cambio de una recompensa. Satanás ya se había apoderado del corazón de Judas, conduciéndolo a los sacerdotes con una propuesta: por 30 piezas de plata, menos del precio de un esclavo. Judas habría traicionado al Hijo de Dios. Los jefes religiosos se regocijaron. No habrían tenido que preocuparse por las multitudes de seguidores. Tenían a Judas, uno de los compañeros más íntimos de Jesús, para guiarlos hasta él secretamente. Entonces uno de los 12, aquel llamado Judas Iscariot, se dirigió a los jefes religiosos y preguntó: «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Y ellos le contaron 30 piezas de plata. Desde aquel momento, Judas buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Mateo 2, las 6:14-16. ¿Estaba Judas ciego a las consecuencias de sus acciones? ¿O era algo que había planificado desde el principio? Llegó el día de la traición. Era antes del alba. Jesús, en el jardín de Getsemaní, había orado con angustia, sudando como gotas de sangre, suplicando al Padre que alejara el cáliz del sufrimiento. Pero se rindió a la voluntad divina, sabiendo que su hora había llegado. Luego volvió a los discípulos y les dijo: ¿continuáis durmiendo y descansando? Morad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre está por ser entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, está cerca aquel que me traiciona. Mateo 26, 45-46. Mientras todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12. Con él venía una gran multitud armada de espadas y bastones, enviada por los jefes religiosos y los ancianos del pueblo. El traidor había proporcionado a ellos una señal: aquel que yo bese, ese es, arrestadlo. Inmediatamente se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Mateo 26, 48-49. Con un beso, el símbolo de respeto y amistad, selló el destino de aquel que una vez había seguido. Pero Jesús le dijo: «Amigo, ¿para qué propósito
¿Has venido? Entonces los hombres dieron un paso adelante, agarraron a Jesús y lo arrestaron. Mateo 2, las 6:50. Los soldados llevaron a Jesús lejos, y Judas se alejó. ¿Permanecía un residuo de culpa en el corazón de Judas, o la oscuridad lo había consumido completamente? ¿Cuál sería el costo de su traición? La mañana siguiente, cuando la realidad de lo que había realizado cayó sobre él, Judas fue abrumado por el remordimiento. Había traicionado sangre inocente. Las 30 piezas de plata pesaban como plomo en sus manos. ¿Qué había hecho? Cuando Judas, aquel que lo había traicionado, vio que Jesús era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los jefes religiosos y a los ancianos. «He pecado», dijo, «porque he entregado sangre inocente». Ellos respondieron: «¿A nosotros qué nos importa? Es un problema tuyo». Mateo 20:16. 3-4. Lleno de remordimiento, Judas intentó devolver el dinero, pero ya era demasiado tarde. Su conciencia estaba destruida y no podía anular lo que había hecho. Los sacerdotes lo rechazaron, y sin redención a la vista, Judas quedó solo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Habría podido Judas encontrar redención? ¿O estaba destinado a hundirse más profundamente en la agonía? En su desesperación, Judas tomó una decisión trágica. No quería conservar las 30 piezas de plata, y los jefes religiosos no estaban dispuestos a retomar su pago. Así Judas arrojó el dinero en el templo, y se fue, y luego se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito meter esto en el tesoro, porque es precio de sangre. Mateo 27, 5-6. Y así terminó la vida de Judas. En el dolor se suicidó. Los jefes religiosos utilizaron el dinero ensangrentado que Judas había devuelto para comprar el campo del alfarero como lugar de sepultura para los extranjeros. Por esta razón, se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías: tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valor de aquel, establecido por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En Mateo 27:9-10. Sin embargo, Pedro declaró en el libro de los Hechos que Judas compró el campo personalmente con la recompensa que recibió por su maldad. Judas compró un campo. Allá cayó de cabeza. Su cuerpo se desgarró y se derramaron todas sus vísceras. Todos en Jerusalén llegaron a saber de esto. Así que a aquel campo lo llamaron en su lengua Aseldama, es decir, campo de sangre. Hechos. La 1:18-19. Ese campo de sangre se convirtió en un recuerdo lúgubre de la traición de Judas, de su remordimiento y de su muerte. La tierra quedó ligada para siempre a la tristeza de su elección. La tragedia de Judas no fue solamente su traición, fue su incapacidad de ver la oportunidad del arrepentimiento. Su herencia permaneció marcada por la infamia. Su nombre habría sido para siempre asociado a la traición. Jesús sabía desde el principio que Judas lo habría traicionado. Jesús les respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es un diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Juan 6:70-71. El papel de Judas en el gran plan de salvación fue trágico, y al mismo tiempo necesario. Su traición no fue solo la traición de un amigo, sino un momento crucial en el cumplimiento de la profecía. Las acciones de Judas condujeron a la crucifixión de Jesús, y a través de aquella crucifixión, el mundo recibió la oferta de salvación. La historia de Judas Iscariot deja diversas lecciones prácticas y verdades morales que hoy continúan hablando con fuerza sobre decisiones, lealtad, tentación y remordimiento. He aquí algunas intuiciones clave. Mucha gente presume que estar cerca de la verdad hace automáticamente a alguien justo, pero Judas Iscariote demuestra lo contrario. Caminó con Jesús, asistió a innumerables milagros, sin embargo eligió traicionarlo. Esto muestra que la cercanía a Dios no garantiza transformación. El cambio acontece cuando la verdad que escuchas se convierte en la verdad que obedeces. La caída de Judas comenzó con algo que parecía pequeño en su amor por el dinero. Aquel deseo creció silenciosamente en su corazón hasta que no estuvo dispuesto a vender a Jesús por 30 piezas de plata.
La avaricia puede parecer inofensiva al inicio, pero si no se controla, puede empujar a cualquiera a destruir lo que realmente cuenta. Es un recordatorio para examinar nuestro corazón y preguntarnos qué estamos intercambiando por una ganancia temporal. Cuando la Biblia afirma que Satanás entró en Judas, no fue casual. Sucedió después de que Judas ya había abierto su corazón a la ambición egoísta. El diablo no entra con la fuerza, busca grietas, deseos no afrontados, pecados escondidos, motivaciones no correctas. Si no protegemos aquellas áreas, se convierten en puertas hacia la destrucción. Judas se lamentó de lo que hizo, devolvió el dinero, admitió haber traicionado sangre inocente, pero no volvió a Jesús. En cambio, se aisló y puso fin a su vida. Esto revela una verdad poderosa. El remordimiento no es la misma cosa que el arrepentimiento. Sentirse mal no es suficiente. Lo que haces con aquel dolor es lo que cuenta. El verdadero arrepentimiento te devuelve a Dios. No te aleja de Él. Aunque Judas tomó la peor decisión en la historia de la humanidad, Dios la usó igualmente en su plan más grande. La traición de Jesús llevó a su crucifixión, y aquella crucifixión se convirtió en la base de la salvación para el mundo. Esto no excusa a Judas, pero muestra que Dios puede sacar bien incluso de decisiones malas. Nuestros errores no detienen el plan de Dios, pero nosotros elegimos si jugar el papel de fidelidad o de traición. Una de las cosas más tristes respecto a Judas es como la historia lo recuerda, no como discípulo, no como siervo, sino como traidor. Vivió 3 años al lado del Mesías, pero es recordado solo por un momento de deslealtad. Es una advertencia. Una única decisión puede marcar cómo es recordada tu vida. Todos dejamos una herencia. La pregunta es, ¿qué dirá la tuya? La historia de Judas enseña también que el fracaso no debe ser el final. Pedro negó también a Jesús, pero se arrepintió y fue restaurado. Judas habría podido hacer lo mismo, pero eligió silencio, vergüenza y suicidio. Esto demuestra que incluso después de los errores peores, la misericordia de Dios permanece disponible, pero debemos volver y recibirla. Judas nos recuerda que nuestra mayor amenaza no viene siempre desde el exterior. A veces es lo que permitimos crecer silenciosamente dentro de nuestro corazón. Pronuncia esta oración conmigo, Señor. Venimos ante ti con el corazón humillado por la historia de Judas. Nos vemos reflejados en él a nuestra debilidad, nuestro compromiso con lo que está equivocado, nuestro silencio cuando habríamos debido permanecer firmes. Como Él, hemos caminado cerca de ti, hemos escuchado tus palabras, hemos visto tu bondad. Sin embargo, te hemos decepcionado. Confesamos, Señor, que también nosotros hemos permitido grietas en nuestro corazón pequeños deseos incontrolados, pecados silenciosos escondidos, motivaciones egoístas ignoradas. Te hemos traicionado en pensamiento, en palabra y en acción. A veces por ganancia, a veces por miedo, a veces por cansancio. Sin embargo, tú permaneces misericordioso. No rechazaste a Judas antes de que cayera, y creemos que no rechazas tampoco a nosotros ahora. Por esto imploramos misericordia, no porque la merezcamos, sino porque tú eres lleno de gracia, lento a la ira y grande en compasión. Ayúdanos a no huir de ti por vergüenza, sino a correr hacia ti en el arrepentimiento. Sana lo que está roto en nosotros, ilumina los rincones oscuros de nuestro corazón. Custódianos de las mentiras que crecen cuando nos escondemos de ti. Recuérdanos que tu cruz permanece erguida, prueba de que la gracia es más fuerte que la culpa. Enséñanos a elegir la fidelidad. Ayúdanos a resistir la tentación antes de que eche raíces. Que nuestra herencia sea de lealtad, no de remordimiento. Usa incluso nuestros fracasos para tu gloria. Redime nuestras desviaciones y guíanos de nuevo en tu camino. Que no seamos contados entre aquellos que traicionan, sino entre aquellos que regresan, llorosos pero perdonados. En el nombre de Jesús. Amén.